Muy buen día a todos. Nos da mucho gusto saludarlos. Esperamos que estén todos bien y sobre todo bien de salud. Creo que ya no tenemos un camino recorrido y nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. En el taller de hoy vamos a continuar los trabajos sobre el tema de priorización de proyectos. Como saben, este es un tema que se planteó desde hace ya algún tiempo en alguna de las reuniones de los puntos focales de la Comisión de Promoción y Financiamiento. Y bueno, el objetivo, como saben, es poder darles una herramienta que sea, digamos, de alguna forma práctica y que permite además esquemas colaborativos como este que estamos llevando en particular de la mano, digamos, de la Comisión de Transporte, y que, digamos, no solamente sea de utilidad para los ministerios de finanzas que tienen esta visión más amplia digamos, de todos los sectores, sino también generar estos ejercicios colaborativos. Hemos venido avanzando en las últimas, ¿no? En la última semana con algunas de las sesiones 1 a 1, que pensamos que han sido una oportunidad muy útil para conocer, ¿no? Recibir de ustedes alguna retroalimentación más puntual y aclarar dudas. Entonces, bueno, incentivar a aquellos con quienes no hayamos tenido aún alguna sesión, o si hay alguien que quisiera incluso tener alguna adicional, a que se acerquen con nosotros y que podamos programarlo, porque pensamos que ¿no? Ha sido un trabajo que ha sido útil tanto como equipo como en las sesiones puntuales que hemos tenido. Entonces, bueno, hoy profundizaremos, como ya bien comentó la doctora From, en los resultados de las encuestas, ¿no? Que ustedes también amablemente nos ayudaron a recopilar ¿no? La información necesaria. Y bueno, agradecerles su participación nuevamente y ponernos a disposición, esperando que esta sesión de nuevo sea útil y creemos que además muy pertinente en este contexto de COVID, en el que el poder tener muy claras las prioridades va a ser aún más relevante. Le voy a pasar la palabra a mi colega Shirley, que lidera el equipo que viene impulsando estos trabajos, para que también se presenten el resto de mis colegas. Y también está con nosotros Edith Robledo, que es parte del equipo regional. Buen día. Buenos días a todos. Gracias, Iracema. Me acompaña como parte del equipo de trabajo y va a quedar a cargo del resto de la sesión Osvaldo Landaverde, junto con los consultores. Y llegamos a una instancia súper importante de nuestra hoja de ruta de la segunda sesión, que denominamos Cafecito. ¿Por qué? Porque estamos avanzando hacia la construcción de la propuesta de una metodología de priorización multicriterio. Y como bien mencionó Lidia, esta herramienta es una herramienta estratégica que le va a permitir a los países poder darle un orden de prioridad y de importancia a las inversiones y a las intervenciones que se programan en forma plurianual con relación a los proyectos de integración. En este contexto estamos avanzando en una línea con 3 objetivos específicos en la jornada de hoy. Como verán, una jornada que fue programada para varias horas y que deviene de esta hoja de ruta que vemos en pantalla. Está muy relacionada al ejercicio que estamos realizando con los países en el 1 a 1 que mencionó Iracema, sobre la base de movilidad y logística, lo que nos va a permitir depurar la base por un lado, para poder después ingresar esa base depurada y con una primer priorización por parte de los países dentro de esta propuesta metodológica que estamos trabajando. En esta oportunidad estamos buscando el día de hoy, por un lado, presentar los resultados de las encuestas. Aquí quiero hacer una mención especial que de los 10 países a quienes fueron enviados las encuestas para poder tener la retroalimentación, hasta la fecha tuvimos respuestas de 6 países y quedan aún pendientes 4 países por responder. Entonces, agradecemos la buena voluntad y el apoyo de las unidades técnicas de cada país para poder concluir en forma conjunta y agregada esta visión de integración del ejercicio que estamos proponiendo.
Por otro lado, como parte de los objetivos también mencionados, entonces vamos a hacer una revisión integral de la mano del consultor Jaime García de la calibración de estos criterios que presentamos, que están estructurados en 3 dimensiones: una dimensión de impacto, una dimensión de madurez y una dimensión de financiabilidad. Y esto a su vez asociado a 12 indicadores. Ya toda esta parte de los detalles del repaso de los indicadores que lo vemos ahorita en la pantalla, simplemente para hacer como un recorderis de los temas, de las 3 dimensiones. En el caso de la dimensión de impacto, se incluyeron indicadores asociados a aporte de resiliencia al sistema como tal, al sistema de infraestructura, a la tecnología, en términos de recursos, una dimensión económica que trata de medir los beneficios económicos en ahorro en tiempo, en ahorro en costo, en generación de empleo, en BAN y en indicadores de inversión. Un indicador asociado a integración, que es el impacto que tiene el proyecto que se analiza, cualquiera de los proyectos analizados, desde la perspectiva tanto de la logística regional como de la integración y la conectividad. Una dimensión de seguridad, un indicador de seguridad que trata de enfocarnos dentro de proyectos, en el caso de proyectos viales, por ejemplo, tanto en carreteras seguras, en dimensionar proyectos con el enfoque de carreteras seguras como de seguridad de las cargas, y una dimensión de externalidades que tiene que ver más con la dimensión socioambiental y los efectos e impactos asociados a la implantación de un proyecto desde la perspectiva, por ejemplo, de las afectaciones que pudieran ocurrir. En términos de la dimensión de madurez, repasar rápidamente los 3 indicadores asociados. Un indicador socioambiental que trata de dimensionar el grado de madurez que tienen los proyectos respectivos desde la perspectiva del desarrollo, del nivel de estudios desarrollados acotado a cada proyecto y del acceso a licencias correspondientes, que son las licencias emitidas por los respectivos países que pueden viabilizar la implementación de un proyecto determinado. Un aspecto técnico que tiene que ver también con el grado de madurez a nivel de los estudios que se vienen avanzando. Hay muchos estudios en el banco de proyectos que están a nivel de perfil, otros que ya van avanzando más a un nivel de prefactibilidad y otros que ya están en un nivel de diseño final de ingeniería. Entonces, esta dimensión apoya también la fortaleza que tiene un proyecto de ser implementado en forma rápida. Por otro lado, tenemos una dimensión, un indicador asociado a economía, a los aspectos económicos financieros que tienen que ver con el análisis costo-beneficio. Y finalmente, repasando la dimensión de financiabilidad, tenemos 4 indicadores asociados. La tasa interna de retorno, derivado del análisis económico respectivo de cada proyecto. La efectividad país desde la perspectiva de que pueda ser financiado a través de una inversión privada, y esto se mide a través del indicador Infrascope global, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un criterio que adicionamos como indicador, que es el indicador de elegibilidad privada, o sea, cuán atractivo es el proyecto para que un privado esté interesado en hacer una inversión individual o conjunta o mixta con los países, y un último indicador que es la viabilidad política. Con esto le paso la palabra a Osvaldo para poder presentarle a nuestro asesor experto del día de hoy y continuar la jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shirley. Bueno, pues ya lo has dicho todo. En este caso me queda presentar al ingeniero Jaime García Calderón, especialista en planificación y desarrollo en el sector de infraestructura y energía. Él es ingeniero civil en industrias con mención en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 27 años de experiencia y pues ha estado apoyando al Banco Interamericano de Desarrollo en la preparación de metodologías de priorización y justamente en el desarrollo de dinámicas de ponderación de criterios en el marco de iniciativas de integración y desarrollo como el Mercosur y, bueno, en este caso, el proyecto Mesoamérica. Así que, sin más, le cedo la palabra a Jaime, por favor, para que inicie la sesión.
Jaime, si gustas, desmonto para que puedas intentes proyectar. Sí, voy a proyectar, por favor, gracias, Osvaldo. Buenos días a todos. A ver, dame solo un segundo. Les pido que me avisen si logran ver la pantalla Excel que tengo a la vista. Ya se puede ver. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, desde la vez anterior, tenemos hoy día las encuestas recibidas de los países. Se les agradece enormemente a los que pudieron mandarla, porque en este contexto es bien difícil hacer estas reuniones y a veces se entiende que no se logre, pero creo que tenemos antecedentes suficientes. Lo que ustedes tienen a la vista es el resultado de la encuesta para la primera dimensión de impacto. En esa dimensión de impacto, lo que ustedes ven ahí como pesos resultantes son los promedios de las encuestas que ustedes nos mandaron. Así, por ejemplo, esta vez el mayor puntuado resultó ser la seguridad y el menor puntuado resultó ser las externalidades como criterios. Y los otros, que son resiliencia, el criterio económico y el criterio de integración, resultaron en torno al 20%. Están todos bastante parecidos, pero ahí los vamos a revisar. Cuando miramos las otras dos dimensiones de este ejercicio, una de ellas es la madurez. Aquí vemos el resultado de la encuesta. Son 3 criterios de madurez y vemos que más o menos rondan el 30%, así que los pesos son muy parecidos, aunque tienen mayor preponderancia los criterios de la madurez técnica y la madurez económica financiera antes que la madurez socioambiental. Y como último resultado está el ámbito de la financiabilidad, donde tenemos 4 criterios. Si todos pesaran 25% serían exactamente iguales, y aquí ustedes ven que están bastante parejos los 4 criterios, tal como intuíamos la vez anterior. Hay uno que está un poco menos puntuado, que es la elegibilidad privada que puede tener el proyecto. O sea, se le da más importancia a la viabilidad pública que a la elegibilidad privada. Y los otros dos indicadores aparecen bastante empatados. Tal como hicimos la vez anterior, la idea es que recorramos cada uno de los criterios y subcriterios y veamos los resultados de la encuesta que ustedes nos mandaron. Aquí ustedes pueden ver, tal como lo hicimos la vez anterior, las encuestas que recibimos. En este caso son 7. Está Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana con 2 encuestas y Colombia. Totalizan 7 respuestas en total. No sé si es totalmente representativo de todo lo que estamos acá, pero la idea es que tengamos esta conversación para llegar a un acuerdo. Y tal como vimos la vez anterior, en la gráfica que está arriba, mostramos el peso relativo que ha conseguido cada uno de los criterios de esta dimensión, que son la resiliencia, el criterio económico, el criterio de integración, el criterio de seguridad y el criterio de las externalidades. Y ahí el número que se ve, como decía, el promedio, pero también las barras muestran el mínimo y el máximo. Y la intención, tal como hicimos la vez anterior, es que perdón, prestemos mayor foco a aquellos elementos que muestran la mayor variabilidad. O sea, yo podría decir que estamos más o menos de acuerdo en que la resiliencia tendría un 21% del peso relativo. Disculpen, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Jaime. Se escucha bien. Sí, perfecto. Parece que estoy con acceso parcial a las cosas. No veo eso, no estoy solamente mirando mi pantalla. Sí, entonces la idea es enfocarnos en las cosas que tienen mayor variabilidad, pero también tenemos que preocuparnos por la representatividad. Así que quisiéramos invitar a los países que no se vean aquí reflejados a que nos puedan otorgar alguna visión del grado de importancia que se le da a cada uno de estos criterios. No sé si tienes el listado por ahí, Osvaldo, a la mano, para que vayamos preguntando
por los ausentes primero que están los que no están en esta lista. Me parece que el primero sería Guatemala, si partimos de norte a sur, ¿verdad? ¿Tenemos alguien de Guatemala? Su opción siempre es aceptar el promedio que tiene a la vista y continuamos, pero si quiere agregar otros puntajes, bienvenido. Bien. Me parece que debería estar Belice también. También podría estar Honduras. Tenemos Costa Rica, Nicaragua. Me parece que falta Panamá también. ¿Tenemos alguien de Panamá que quiera agregar elementos a esta encuesta? Listo. ¿Están seguros que me escuchan bien, verdad? Porque siento que no hay respuesta. Ok. Bueno, si retomamos el estilo de conversación que teníamos la vez anterior, verán que si nos enfocamos en el aspecto de integración, hay algunos mínimos y algunos máximos. El promedio es del orden de 19%, y tenemos un mínimo que es de 15% y otro que es del 24,4% en importancia relativa. Entonces quisiéramos saber si nos pueden comentar primero los que opinaron por el máximo, porque la integración es de lo más importante o lo más importante en el caso del equipo de Costa Rica, por ejemplo. Perdona, Jaime, hay un comentario de Claudia Salorzano, si rápidamente podrías repetir la metodología. La metodología, ¿cuál metodología? ¿De cómo vamos a trabajar? Disculpa, Claudia, ¿a qué metodología te refieres? Hola, perdón, me refiero a cuando se estaba explicando cómo hicieron como el promedio para obtener cada uno de los porcentajes que tienen los aspectos. Ok, sí, bueno, les vuelvo a comentar. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya que estábamos ahí, la encuesta preguntaba por el grado de importancia que se le daba de forma relativa a la resiliencia, la economía, la integración, la seguridad y las externalidades que pudiera tener el proyecto. Entonces ese país llegó a estos puntajes relativos, 75, 90, 60, 90 y 85. Lo que se hace aquí a la derecha es transformar esos puntajes que son de 0 a 100 y no tienen ninguna obligación de sumar 100, por ejemplo. Se revisa la proporcionalidad relativa que tienen entre ellos y así se les asigna un porcentaje de importancia relativa aquí al lado, donde esta vez sí suman 100. Entonces, aquel a quien le dieron más importancia, por ejemplo, al aspecto económico, también resulta ser el más importante cuando se ve distribuido un puntaje de 0 a 100, pero que sumen 100. Y lo vemos de esta forma, porque siempre tienen que sumar 100 los pesos relativos. Esa es la idea de normalizarlos. Entonces, después, ¿cómo se obtienen los promedios? Que es que ustedes ven allá arriba. Se toman ahora de forma vertical los porcentajes resultantes de ese primer ejercicio, y el promedio de todos ellos se muestra como la media. El máximo se muestra como máximo y el mínimo como mínimo. Y eso es lo que ustedes ven en el gráfico. Entonces, por eso ahora vemos que la gráfica tiene un valor promedio y tiene unos máximos y unos mínimos, que son los que vienen de este lado de acá, de la derecha. No sé si eso responde a la pregunta o te voy a decir la duda. Sí, muchas gracias, me queda claro. Ok. Entonces, ¿tenemos a alguien de Costa Rica para empezar con la conversación? Porque justamente en el aspecto de integración, que es uno que tiene la mayor dispersión junto a las externalidades, ellos le están otorgando la menor importancia relativa. Y solo quisiéramos saber sus razones. De Costa Rica, Sandra Ruiz, Diego Arias. Sí, señor. Sandra Ruiz, ¿cómo le va? Hola, Sandra, buen día. Sí, vamos a ver, de Costa Rica,
hicimos una evaluación por parte de la Secretaría de Planificación y creo que otra por parte de Crédito Público. No sé si se tomó solo una. Se había dicho que era una por país. Sí, estas son las que recibimos. Yo recibí una encuesta de Costa Rica y con esos nombres y esos cargos y esa organización del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Bueno, perdón, yo sí envié la mía, lo voy a revisar y la vuelvo a enviar, a ver si No, pasó algo. tal vez Paola, es Paola, ¿verdad? Sí, pero como lo hicimos juntas, entonces no hay problema. Ah, ok. No, es porque si es la que, vamos a ver si se tomó una y es la que pasó al ministerio de, bueno, la secretaría, yo podría contestarle la consulta, pero no Sí. sé, Paola. Adelante, claro, Sandra. Pero sí, por favor, si es tan amable de replantearme la consulta. Sí, por supuesto. En la familia de criterios principales, que son el aporte a la resiliencia, el económico, la integración, la seguridad y las externalidades, se juzgó como de la menor importancia el aspecto de integración que tiene un proyecto. Y la pregunta era por qué solamente respecto a los otros criterios. Es más importante la seguridad, lo económico, las externalidades, incluso la resiliencia y la integración quedó un poquito atrás. Vamos a ver, es que nosotros tomamos en cuenta algunos proyectos que no necesariamente están integrados vamos a ver, que no son arterias principales, sino que son proyectos aislados que están, por ejemplo, en medio de la capital. Entonces ahí la parte de integración, ¿verdad? La estamos tomando como integración en el corredor o integración con los demás proyectos. No sé, Paola, si me ayudas un poco en la idea. Sí, es que también en complemento a lo que dice Sandra, digamos, si uno ve los demás criterios, ¿verdad? Por ejemplo, resiliencia al sistema ante una crisis, generación de empleo, o sea, no es que no sea importante, es que de las otras variables, ¿verdad? Tal vez Es menos impactante. Exacto, asignamos mayor puntaje a las otras variables, pero no necesariamente es que no sea importante, pero digamos, si lo vamos integralmente hablando a los otros criterios, pues había que jerarquizar, ¿verdad? Y como bien lo dice Sandra, pues hay algunos otros proyectos que bueno, están generando tal vez un impacto en el crecimiento económico, ¿verdad? Y tal vez no son regionales, pero eso no le resta importancia también a los regionales, ¿verdad? Tal vez es un tema de prioridades también. Sí, y si consideramos el concepto completo de los proyectos, más que pensar en los que están en este momento en juego, sino que lo que puede estar a futuro, lo de los demás países, o incluso si Costa Rica llegase a presentar un proyecto de integración, ¿mantendrían ese mismo puntaje? Sí, también la madurez de los proyectos es importante, ¿verdad? Porque si vemos que en la región una arteria en la cual nosotros formamos parte a nivel regional va, digamos, a un ritmo diferente, pues podemos ir sacando algunas otras prioridades antes y empatar en tiempo con esta otra, ¿verdad? Sí, tal vez ahí el concepto de integración se tomó como los proyectos que están dentro, digamos, de la región, digamos que forman parte de proyectos ya integrales en la región. Ahí analizamos, y sí lo analizamos, digamos, Paola, lo vimos entre todos, pero digamos, Diego y yo estuvimos hablando del tema y básicamente lo enfocamos a el impacto, digamos, en la parte de proyectos que son, como les decía al principio, ¿verdad? Que están integrando, digamos, una red de carreteras, por decir algo, ¿verdad? Por hablar de carreteras, de infraestructura, y los proyectos que están aislados, que están en el centro, que no tienen un impacto en la región propiamente, porque
básicamente su impacto es la descongestión del tránsito, la movilización de la economía a nivel central del país. No sé si me explico, la parte de las provincias y no en carreteras que son con conectividad en la región. Hola, buenos días, no sé si me escuchan. Les saluda Shirley Cañete del BID. Allí creo que vale la pena aclarar de que el enfoque del trabajo es un enfoque de integración regional, tanto desde la perspectiva física de conectividad, ¿verdad?, como desde la perspectiva económica, incluyendo aspectos logísticos y mejoras en la competitividad. ¿Por qué? Porque desde el grupo de integración existe como una línea de programación donde básicamente entramos en un banco de proyectos que contribuyen a la integración regional. Y por otro lado, los proyectos que contribuyen, digamos, en forma directa. Y por otro lado, los proyectos que de alguna manera tienen un alto impacto en términos de integración que no sean regional, siempre son tratados o abordados de una manera diferente desde la perspectiva de priorización de los países. Son tratados como proyectos locales, por llamarle de alguna manera. Por más que eventualmente puedan estar o ser parte de un corredor de integración que conecta el país A con el país B. Entonces es súper importante tener en cuenta que estas 3 dimensiones y estos 12 criterios se pensaron desde la perspectiva de lo que estamos denominando esta infraestructura de integración física y desde la perspectiva del impacto económico que tiene tanto en las dimensiones de competitividad como en las dimensiones de logística y que contribuyen a la conectividad regional entre los países. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta eso para poder volver a acotarnos dentro de las 3 dimensiones y los 12 indicadores. Perdón, Jaime, muchas gracias. Sí, gracias Shirley por la intervención. Bueno, de hecho yo le iba a preguntar, porque como ustedes le están asignando una importancia relativamente baja respecto a los otros criterios, igual les puedo recordar que cuando terminemos de revisar esta zona y pasemos a la siguiente página, lo que va a prevalecer de todas formas es el promedio. Entonces, la pregunta es si están dispuestos a subirle un poco la importancia o aún sin subirla, ¿les parece cómodo el promedio que resulta a los amigos de Costa Rica? Don Jaime, discúlpeme, no logro ver en la pantalla los promedios que se asignaron porque, sin embargo, si hay posibilidad de variarlos, le agradecería nos den la oportunidad para discutirlo nuevamente en ese renglón, porque realmente el enfoque, lo que le estoy diciendo es lo que conversé con Diego y lo podríamos analizar nuevamente desde esta perspectiva y tomando en cuenta la explicación que doña Shirley nos está brindando. Asimismo, Jaime, Paola Benavides, igualmente de Costa Rica, levantó la mano. Yo nada más, digamos, a raíz del comentario de Shirley, quería hacer una consulta o un comentario, porque, digamos, los 5 elementos que están dentro digamos, de valoración de importancia, que están junto al elemento de integración regional, ¿verdad? O sea, si los vemos integralmente hablando, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de temas de reducción de costos y creación de empleo, de seguridad de personas y la carga, de que no afecte negativamente a terceras personas, que el proyecto tenga una resiliencia del sistema ante la crisis y que favorezca la integración regional, ¿verdad? Si uno lo ve de forma integral, uno dice, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Entonces, la encuesta, tal vez lo que yo quisiera entender, como para poder volver a discutirlo con Sandra y Diego, es cuál es la experiencia de ustedes en esta discusión, ¿verdad? Porque uno dice, bueno,
tengo que escoger cuál es el más importante, después el segundo más importante, el tercer más importante, todos son importantes, o sea, es un poco difícil, ¿verdad? Poder decir, bueno, cuál es el más importante y cuál es el menos importante, porque realmente todos son importantes, pero desde la perspectiva que uno lo tome, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos pueden explicar un poquito más la experiencia que se ha dado cuando se da esta discusión en donde está un criterio donde hay que asignarle un puntaje de importancia, pero bueno, yo no voy a poner más importante la integración regional sobre la seguridad de las personas, ¿verdad? O sobre el crecimiento o la creación de empleo, sobre todo en este momento, ¿verdad? Entonces ahí me queda como esa duda de cómo ha sido la experiencia de discusión interna en los otros equipos. Sí, perfecto. Si gusta, podemos dirigir la pregunta a un equipo que tuvo la opinión justo hacia el otro sentido. Aquí, por ejemplo, veo en el equipo de República Dominicana, tenemos una de las encuestas del señor Luis Toriak, y en esa encuesta aparece con la máxima puntuación posible la integración, y después todas las demás. No sé si don Luis está o el equipo de República Dominicana nos puede contar algo de eso, porque es lo más importante. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Jaime. También doña Claudia Solorzano del Salvador levantó la mano. Bueno, adelante, doña Claudia. Hola, yo solo quería ampliar un poco más con la zona de cálculo. Veo que nosotros íbamos asignando una importancia a cada uno de estos aspectos o criterios y estos luego se trasladaron a porcentajes, ¿verdad? En la zona de cálculo. Solo quiero tener claridad cómo fueron asignando esos porcentajes, dado que nosotros lo intentamos acá en El Salvador, porque también veíamos que no cuadraba el 100% después, para no se trasladaba totalmente, y solo queríamos ampliar un poco en esto de la forma, ¿verdad?, de realizar el cálculo. Sí, bueno, si miran, por ejemplo, los puntajes que aparecen aquí de El Salvador, ¿verdad? Ahí usted le asignaron 98, 90, 80, 100 y 70. Si uno los quisiera sumar, obviamente no suman 100, suman 438, dice mi computadora acá. Entonces, se toma esa suma total de los 438 y se ve cómo cada uno aporta a esos 438. Por ejemplo, 100 partido por 438 da 22,8%. Y 98 dividido por los 438 totales da 22,4%. Y así se calcula ese porcentaje en este caso. Ok, perfecto. Es que sí queríamos tener claridad en toda la metodología y ya con esto nos quedamos más conformes. Muchas gracias. Claro. De hecho, si usted le pusiera, por ejemplo, 10 puntos a todos por igual, o le pusiera 100 puntos a todos por igual, el cálculo diría que todos pesan un 20% cada uno, porque usted dijo que eran todos igualmente importantes. La importancia siempre es relativa entre uno y otro, ¿no? El 100 no significa 100%, ¿verdad? Significa que es más importante 100 que le puso 80. Y en esa misma proporción. Ok. Me pareció que no nos escuchaban bien del equipo de República Dominicana. ¿Tenemos un representante? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Le escuchamos, doña Lourdes. Jaime, si gustas proceder con tu pregunta. Sí, sí, de República Dominicana. Sí, la pregunta era, ¿por qué en el caso de República Dominicana, recuerden que no hay preguntas buenas ni malas, sino que solamente saber las razones?
¿Por qué la integridad es lo más importante en general? Por lo menos en la primera encuesta parece como lo más importante, porque la otra encuesta no es lo más importante, de hecho. ¿Me puedes repetir que no lo escuché bien? Sí, estábamos mirando que en el aspecto de integración, al menos una de las encuestas de República Dominicana, donde aparece el señor Luis Torias como representante, a la integración, perdón, se le asignó la mayor de las importancias. Y queríamos saber si había alguna razón especial para eso, visto desde República Dominicana. El caso, o sea, por ejemplo, en el caso del Observatorio de Logística, que es el que representa al señor Toirac, la visión básica que ellos han tenido y las mayores dificultades que han tenido ha sido la parte de la integración en cuanto a búsqueda de información, ayuda, apoyo, colaboración. Entonces, por eso ese es uno de los puntos básicos que él está visualizando dentro de su visión. Tenemos que tomar en consideración que obviamente el Observatorio de Logística, que lo está llevando la academia, pero representa en este caso el ente que está trabajando con todo lo que tiene que ver con la parte de la analítica, de la estructuración de los indicadores y el seguimiento de los indicadores. Y ese es uno de los puntos de mayor dificultad que ellos han tenido. Y en algunos temas dentro del mismo sector, donde hemos estado tratando de articular, ese es un punto de importancia. No sé si eso le responde a su inquietud o usted quiere algo más específico. Sí, me quedaba una duda porque, bueno, estos aspectos como el de la resiliencia es un puntaje que se le asigna a un proyecto específico. Y si ese puntaje es alto y la importancia de la resiliencia es alta, lo lógico sería tender a priorizar ese proyecto respecto a otro que tenga peores cualidades de integración. Entonces no vi la relación de esa situación con lo que me comenta. Lo que pasa es que en principio ha habido, en el caso de los proyectos que se han llevado de parte del observatorio, ese ha sido como el de mayor debilidad. Aunque ha habido, se ha buscado las otras alternativas, regularmente ha tenido dificultades en el tema de la integración. Ese es el punto básico. De hecho, no sé si usted va a estar presente cuando estén en las reuniones de los observatorios, él también pudiera darle algún input, pero es un tema que ha resultado fundamental en todos los proyectos que han estado vinculados específicamente a esa área. Ok, gracias. Bueno, la idea es que si de momento no cambiamos ninguno de los puntajes, de todas formas, lo que vamos a utilizar para el cálculo final van a ser los promedios que ustedes ven ahí. La integración aparece con un 19% de importancia. Recordemos que como son 5 elementos los que están aquí comparándose, si todos fueran igualmente importantes, todos tendrían 20%. Entonces el hecho de tener 19%, si bien es menos importante que lo económico y la resiliencia, no resulta tan menos importante cuando lo miramos desde el punto de vista de promedio. Bien, gracias por su opinión. Todavía no tenemos ningún cambio, ¿no? La idea sería lograr estrechar estas bandas, pero si no las estrechamos, nos vamos a tener que guiar de todas formas con el promedio. Así que si a alguien le incomoda este promedio, también le pido que por favor se pronuncie. Mientras tanto, seguimos avanzando. Perdón, bueno, nosotros de nuestra parte de Costa Rica lo vamos a revisar. De Costa Rica. Sí. Sí, correcto, gracias. O sea, si lo analizan, bueno, si ustedes lo suben un poquito, seguramente va a subir un poquito el promedio también. Así que si de aquí al final de la reunión o en los próximos días quieren mandar alguna otra corrección, yo creo que todavía es bienvenido, ¿verdad o no? También verlo desde la perspectiva, por ejemplo, como lo estaba visualizando el observatorio. O sea, en parte de las dificultades que ha tenido para conciliar proyectos
desde esa perspectiva. Claro, o sea, pensando como en el conjunto de países, tal vez que sería muy bueno que los proyectos tuvieran mayor puntaje posible en el concepto de integración, visto desde el punto de vista de la problemática que plantea el Observatorio de Logística de República Dominicana. Pero bueno, lo dejamos ahí por el momento, no muestra cambio, nos mantenemos en el promedio como resultado parcial. Desde el punto de vista de las externalidades, está la otra mayor variabilidad de esta zona. Aquí tenemos un 17% de peso relativo respecto a los demás. Recuerden que si todos fueran iguales, el peso sería 20, así que estamos como 3 por debajo de esa igualdad. ¿Y dónde están los que más bajos resultan? Lo tengo acá en externalidades. Recuerden que aparecen en verde los valores más pequeños. Y este caso vuelve a ser República Dominicana. No sé si nos pudiera ilustrar un poquito también por qué la externalidad para República Dominicana, en el caso del Observatorio de Logística, resultaría ser lo menos importante en este caso, en este ejercicio. ¿Quién nos habló recién? También tenemos por otro lado los máximos. Pero tenemos otro mínimo que está como llevando hacia abajo el tema de la externalidad, y fue la opinión de México, me parece. En México anotamos aquí a última hora las personas que están presentes hoy día: doña Patricia Cravioto, Mariana Maya, Ana Elda Palacios, Luciana Camargo. No sé si nos podrían ilustrar un poco sobre las razones por qué es lo menos importante la externalidad de un proyecto para su priorización. ¿Alguien de México? Hola, buenas tardes. Patricia Cravioto se tuvo que retirar a otra reunión, pero de parte de las secretarías está con nosotros también el doctor Juan Fernando Mendoza, quien también estuvo en la dinámica y en la reunión que sostuvimos con Cancillería y Hacienda para poder determinar estos valores. Le cedo la palabra al doctor Juan Fernando Mendoza. Listo. Adelante. Gracias, Ana. Solamente estoy un poquito perdido buscando los elementos que integran las externalidades para poder comentar. Sí, la pregunta sobre las externalidades era solo una en realidad, y si se considera de mayor o menor importancia el hecho de afectar a terceros con la realización de los proyectos. Y eso se llama afectaciones en general en estas conversaciones. Puede ser una expropiación o alguna dificultad que tengan con el entorno. Pero afectaciones en general a la comunidad por la realización del proyecto. ¿Es importante o no es importante? ¿O es igual que todo lo demás? Sí, bueno, sí, es importante, por supuesto. Eso no baja el nivel de importancia en el tema. Lo que pasa es que en términos de la aplicación de los proyectos en el país, existen muchas regulaciones que evitan que se pudieran dar un impacto negativo ambiental, socioambiental, a las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese entendido, por eso nosotros lo valoramos bajo, porque ya existen las regulaciones que protegen los proyectos, entonces no consideramos que fuera un criterio con un alto valor. Ok, muchas gracias. A ver, la pregunta es si a ustedes, por ejemplo, que le están dando un 13%, si fuera solo por ustedes, aquí en vez de 17 diría 13%. Entonces la pregunta hacia México es si les incomoda el promedio que resulta, que el promedio tiende un poquito más hacia arriba, a darle un poquito más de importancia, como para dejarlo así. ¿Qué opinan los amigos de México? Bueno, en el taller que nosotros tuvimos, realmente tuvimos una discusión bastante amplia y profunda con conocedores de todas las áreas, y pues la respuesta sería no nos incomoda. De hecho fue un valor bastante promediado, consensuado. Hubo personas que incluso que consideramos que a lo mejor el valor estaba bajito, cambiamos nuestro valor para aumentar las ponderaciones, cuando el criterio personal era, digamos, importante considerarlo.
Entonces, nosotros nos sentimos cómodos con ese valor. Perfecto. Ok, no discutiríamos más en todo caso respecto a la externalidad. Tal vez nos quedemos con ese 17% al final y ya. Ahora cuando los amigos de Costa Rica puedan reenfocar un poco el tema de la integración, tal vez cambie un poquito el equilibrio de todo, pero va a seguir siendo lo menos importante la externalidad, aunque no tan menos importante como podría haber pensado México o los amigos de República Dominicana también. Bien, en honor al tiempo tenemos que seguir avanzando hacia los otros, así que por ahora, si no hay más cambios, son los promedios los que van a prevalecer. 21% para resiliencia, 21% para el económico, integración un poquito más abajo con 19%, seguridad el más alto con 22% y el más bajo externalidades con un 17%. ¿Alguien quiere opinar algo más antes de que pasemos a la siguiente hoja? Yo Jaime, bueno, al parecer entiendo que los máximos y los mínimos te hacen ruido en respecto a tu metodología, entonces, pues yo sugeriría que aplicáramos la que utilizan en los clavados, en las competencias, quitamos máximo y mínimo y promedias el resto de los valores para evitar estos sesgos que estás identificando. Es una sugerencia. Perdón, ¿me puedes explicar un poquito más la metodología propuesta? Sí, dado que te causa ruido cuando encuentras los máximos y los mínimos de los valores que proponen cada uno de los países, como en las competencias de clavados, el valor máximo y mínimo se eliminan y promedias el resto de los valores. Entonces ya eliminas el sesgo de los extremos que probablemente no se encuentran dentro de la media que tú buscas de los valores, pero es una sugerencia solamente metodológica. Sí, ok, gracias por la sugerencia. Ahora, eso se suele aplicar cuando hay más datos, porque aquí tenemos 7 datos nomás para cada uno de los elementos, y si elimino uno, nos vamos a perder como el 15% de la información. Pero bien, es buen punto, porque además podemos revisar, ustedes aquí al lado pueden ver cómo resulta para cada uno de ustedes ese porcentaje. Por ejemplo, en resiliencia, si bien hay un máximo de 22 y un mínimo de 18 hay uno, 19,6, hay otro que es 18,8, 20,1, son bien cercanos. Cuando miramos los que tienen estos extremos de integración, por ejemplo, el mínimo anda por 15 y el máximo por 24. Si sacáramos el 15 y el 24, estaríamos entre 21, 18 y 19, estaríamos seguramente en orden de 20, y que se parece a ese 19 que hay ahí. Bueno, lo vamos a pensar, pero por ahora la regla de oro es que el promedio de lo que tenemos es lo que prevalece. Bien, sigamos adelante entonces. Vamos a entrar a los subcriterios de resiliencia. Solamente mirando la resiliencia, ustedes deben recordar que había 4 elementos que se juzgaban dentro de la resiliencia. Si el proyecto aportaba con infraestructura adicional, si un proyecto con infraestructura se trataba de aumentar la capacidad para soportar posibles crisis, si se fortalecen las tecnologías para tener una especie de N-1 de tecnología, o si se aseguraba que el flujo de recursos se mantuviera pese a las crisis. Aquí yo veo bastante paridad. A ver, no sé si logran ver, porque yo estoy viendo como pequeñas estas letras. Las voy a agrandar un poquito. Listo. Aquí hay 4 elementos. Si los 4 elementos tuvieran exactamente la misma importancia, todos dirían 25. Entonces, los que suben de 25 están por sobre lo esperado y los que están por debajo de 25 están por debajo de lo esperado. Y aquí parece, bueno, no se ve un decimal adicional, pero por ejemplo, el que está en 26, el mínimo está entre 22 y 30, la capacidad está entre 20 y 29, 18 y 25. A ver, no sé si ¿qué les parece este promedio en primer lugar? Si todos los elementos de resiliencia tienen más o menos la misma importancia, donde la mayor importancia se le da al criterio N-1 de infraestructura y ya que se asegure el flujo de recursos que se requieren en caso de que surjan las crisis.
Quisiera saber si alguien está en contra de este promedio. Si le resulta contraintuitivo respecto a lo que él esperaba. No se entendió mi pregunta. No sé si se entendió la pregunta, pero bueno, de parte de México estamos de acuerdo. Creo que se ven bastante bien. Ok. A ver. Lo que pasa es que está muy influido también por el monto dado a por cada uno de los países. Fíjense que fluctúa. Por ejemplo, algunos le están dando 100, otros le están dando 65. O sea, depende mucho. O sea, la valoración no ha sido uniforme. Es decir, yo no he calificado un 2, 3, 4. ¿Quién me da 1? ¿Quién me da 4? Sino que hay algunos que... Solo como sugerencia, porque este 100 no es comparable con el 100 de abajo, aunque sean el mismo número. Es correcto. Fíjense que la proporción no es igual. Claro. Entonces, es mejor mirar los porcentajes que resultan. Por ejemplo, en el criterio N-1, los valores fluctúan entre el 22% de importancia hasta el 30% de importancia. El centro tiende al 25%. Entonces, podríamos preguntar por los bordes también. Pues si nos quedáramos con el promedio que da el N-1, que es 26%, estaríamos castigando un poco la percepción que tuvo las personas de Costa Rica, que le dieron una importancia bastante alta, de 30%. O estaríamos dándole más que lo que esperaban las personas de México, que le otorgaron un 22% de peso relativo respecto a los otros criterios. Es correcto. Mira el caso, por ejemplo, nuestro, de República Dominicana. Es al que menos valoración se le dio por parte del observatorio. Sin embargo, los otros son ponderados, pero muy ponderados, en relación con lo que otros ponderaron. Claro. Ahora, el resultado final para el N-1, que es 26, está un poquito más arriba de la importancia relativa que ustedes le estarían otorgando, un 23%. Le pusieron 90, 100, 100, 100, significa que es un poco menos importante que todos los demás, donde todos los demás son igualmente importantes. Fíjense que es consistente porque también igual me lo dio el clúster de logística. El clúster de logística me lo calificó en 90. Y sin embargo, 95 está en Tech y Rec. Fíjense. O sea, 90 y 90 me dio el clúster. O sea, que es parte del sector privado y con alianza, bueno, público-privado, una alianza pública-privada al final. Pero igual, vuelvo y les reitero, o sea, es un poco el tema de la evaluación, porque incluso en las dos posiciones de República Dominicana hay consistencia por ejemplo, en numeración. Tenemos 100 y 100 en CAP, TEC y REC por parte del observatorio. En el caso del clúster, tenemos consistencia en TEC y REC con 95. Y luego con 90 está CAP y N1. Claro, eso, por ejemplo, en la última encuesta, efectivamente los N1 y CAP son un poco menos importantes que TEC-REC, y así al repartir el 100%, usted ve acá que le da 24-24 a N1 y CAP, y a TEC-REC le da 25-7 y 25-7. Ese es el mismo orden de consistencia que se deduce a partir de los puntajes que se pusieron acá. Sí, si lo hubieran puesto 100 a todos, a cada uno tendría un 25%, porque son igualmente importantes. Sin embargo, por ejemplo, si usted ve Colombia, Colombia tiene 70 y 70, hay CAP y REC. 65 en N1 y 60 en TEC. Claro, para Colombia los más importantes son CAP y REC, justamente los menos importantes son N-1 y TEC. Sí, exacto. Sí. Pero igual la valoración, o sea, ellos están dando una valoración entre un 70 y un 60. Sí, ahora 70 y 60 no significa porcentajes, sino que
Cuando usted pone valoraciones aquí, significa que al que le puso 70 es más importante que al que le puso 60. ¿Y qué tanto más importante? En esa proporción. Por ejemplo, si yo divido 70, lo divido por 60, es un 16% más importante REC que TEC. Que debería ser lo mismo que si yo divido ahora los porcentajes que tengo aquí al lado. El 26,4% dividido por el 22,6%. Es la misma relación. Desde esa óptica, sí. Sí, yo por eso les pido que ahora miremos estos porcentajes que están acá al normalizar los puntajes que ustedes pusieron allá. Tenemos a la derecha puntajes que tienen que sumar 100% para poder funcionar dentro de la metodología. Y para calcularlo se considera el orden de magnitud relativo del peso que ustedes le asignaron a cada uno al responder la encuesta. Eso es. Entonces, si es que no hiciéramos ningún cambio de opiniones, como les decía, las ponderaciones resultantes están diciendo que son prácticamente iguales entre ellos, con un 26%, 24%, 24% y 26% distribuido entre los 4 subcriterios. Y si se acepta, podemos pasar a la siguiente hoja. ¿Algún otro comentario? Bueno, voy a seguir avanzando. Si es que alguien quiere volver atrás porque algo quiere cambiar u opinar, bienvenido, y podemos regresar en cualquier momento. Pero vamos a ir barriéndolo todo de a poquito. Después, dentro del criterio económico, tenemos varios subcriterios. Y esos subcriterios son el volumen de inversión, el VAN económico que pueda tener un proyecto, la reducción del tiempo que pueda aportar el proyecto, la reducción de costos que puede aportar el proyecto y la creación de empleos que se produzca con ocasión de la realización del proyecto. Y los pesos relativos que resultan de la encuesta le dan más importancia relativa y con no mucha variabilidad. A mí estas variabilidades no me asustan mucho. La vez pasada teníamos unas variabilidades mucho mayores y ahí era necesario discutir un poquito más. Pero aquí, por ejemplo, el aporte en reducción de tiempos y el aporte en reducción de costos que tenga el proyecto resultan ser las dos variables más importantes del aspecto económico. Y le siguen en importancia la magnitud del proyecto que está vinculado con el monto de inversión, el VAN del proyecto, que ustedes saben que es la valoración económica, los millones de dólares de aporte de riqueza neta del proyecto, independiente de que sea bueno o malo para algunos usuarios, por eso que habían diferenciado el tiempo y el costo reducido también, y la creación de empleos. La creación de empleos resultó ser lo menos importante, aunque no mucho menos, pero están todos cercanos al 20%. Vuelvo a decir, si se hubiera asignado a estos 5 elementos la misma importancia, independiente de los números que pusieron acá, si fueran todos los números iguales, los pesos resultantes serían 20% para cada uno. Yo creo que aquí tampoco hay mucha variabilidad y la pregunta va hacia ustedes que están mirando estos resultados con miras al promedio, porque si no cambiamos nada, son esos promedios los que van a pesar a la hora de darle mayor o menor prioridad a un proyecto. Entonces, dejo la pregunta abierta por un momento y si a alguien no le parecen estos promedios que resultan para asignar los pesos a cada subcriterio, por favor que lo comenten. Ok.
Bueno, ahora Jessy nos ha dicho en algún momento que para algunas personas la creación de empleo, por ejemplo, era importante en esta época, y por eso me imagino que la dispersión ocurrió un poquito hacia arriba también. Para otros no es tan importante, y eso fue lo que hizo tirar un poco hacia abajo finalmente el promedio. La inversión tiene aquí una dispersión extraña. Hay algunas personas que opinaron que esto era demasiado menos importante. Y el promedio nos está dando 19, claro que esa menor importancia está en 14% de peso relativo. Por ejemplo, nuestros amigos de Salvador, cuando asignaron puntajes a la inversión, le asignaron el menor de los pesos. Le dieron 60 a la inversión de peso y le asignaron 90 al RAN, 100 al tiempo, 100 al costo y 80 a la creación de empleo. Eso solamente me gustaría hacer esa pregunta por ese desplazamiento a la baja que tiene en ese caso. No sé si alguien de El Salvador nos puede contar por qué el monto de inversión no debería ser tan importante a la hora de priorizar. Hola, quizás, ¿me escucha? Sí. Yo sí. Quizás no es que no sea tan importante, porque sí pareciera que hay una reducción de 20 puntos, ¿verdad? Entonces como que no nos interesará tanto, sino que entre las otras 4 variables, nosotros considerábamos que de una u otra forma y a través de todos los planes que vamos realizando, esto nos da una apertura, ¿verdad? Para poder ir consiguiendo un mayor financiamiento. Entonces no lo veíamos como el mayor reto que teníamos, en comparación con los otros 5, ¿verdad? Sino que lo vemos factible si seguimos avanzando con todas nuestras planificaciones en el tiempo y con toda la gestión de financiamiento, ¿verdad? Por eso es de que lo dejamos como último. Bien, muy claro. Muchas gracias. Ahora, como el promedio da 19, me parece que con esa opinión no les afectaría que en lugar de 14 resultara ser 19% el peso relativo, ¿verdad? No, la verdad no. Igual nos queda, la verdad es que sí nos causaba un poquito de incomodidad que estuviera el 19 ahí, más nos gustaría que fuera el 18 en cuanto a inversión, ¿verdad? Y 19 en empleo, ¿verdad? Pero la verdad es que considerando los criterios de los demás países, pues, y por un punto porcentual quizás no tenemos tanta molestia con eso. Claro, sí, porque los demás tendieron a llevarlo un poquito más hacia arriba, incluso llegaron hasta el 20 y tanto. El 21,3 llegó el que le dio más peso relativo. Algunos le pusieron 100% cuando pusieron los puntajes. Ok. ¿Sí? Yo considero que también muchos de los países pueden pensar que implícitamente ya tienen generación de empleo con los proyectos, ¿verdad? Y probablemente por eso han asignado un porcentaje menor. Creo que es una consideración. Bien. Sí, correcto. Gracias. Me parece que está más o menos claro que de todas formas lo más importante de los criterios económicos resulta la reducción de tiempos y de costos. Los otros se pelean un poquito ahí en los terceros, cuartos y quinto lugar. Pero lo que más va a pesar al final van a ser los tiempos y los costos reducidos por el proyecto. Ok. A mí me deja bastante tranquilo esa hoja, así que si me permiten avanzamos. Y recuerden, si alguien quiere opinar sobre algo que pasó y no alcanzó a opinar, sin ningún problema volvemos atrás. Tenemos toda la reunión todavía por delante. Cuando miramos en los subcriterios de seguridad, que son 2 preguntas, uno pregunta sobre la reducción de la peligrosidad, entendida la peligrosidad para las personas, ¿cierto? Y la mejora de la seguridad para la carga que puede aportar el proyecto. Aparecen bien marcadas 2 diferencias y bien estrechas las bandas. Así que yo creo que no hay mayores discusiones al respecto, a menos que alguien quiera opinar lo contrario, pero resultó para todo el grupo prácticamente más importante reducir la peligrosidad hacia las personas y en segundo lugar reducir la peligrosidad hacia la carga. No sé si alguien quiere comentar al respecto, porque de hecho estamos en una de las en que parece haber mayor acuerdo al respecto.
Ok. Bueno, esta era una de las últimas discusiones sobre los criterios de impacto y que recuerden que son los criterios de impacto los que van a servir para priorizar en primera instancia los proyectos. Las otras dos dimensiones, que son la madurez y la financiabilidad, son antecedentes adicionales que nos permiten ver también por puntuación qué tanto le falta al proyecto para llegar a ser realizable, tanto desde el punto de vista de la madurez, porque llegó a su última etapa, o porque tiene mayor o menor interés de entidades privadas o públicas o una mezcla para poder llevarse a cabo. Entonces, si nos vamos ahora a ver los criterios de madurez, cómo les fue a los puntajes otorgados por las encuestas. Aquí son tres elementos de madurez, uno que es socioambiental. Todo esto tiene que ver con estudios y papeleo en general. El socioambiental, la madurez técnica y la madurez económica y financiera desde el punto de vista de la información que hay disponible para poder realizar el proyecto. Si los tres elementos fueran iguales, pesarían un 33%, y aquí vemos que hay dos que quedaron en 34 y uno en 32. Se le dio más importancia a la madurez técnica, económica y financiera, casi por igual cuando miramos los promedios, y quedó un poquito más castigado el tema de madurez ambiental. Entendía la madurez ambiental, que ya tienen estudios de impacto ambiental y tienen las licencias estas que habíamos comentado en algún momento, la licencia genérica. Si gustan, aquí preguntamos directamente a los que tendieron a bajar este peso sobre la madurez socioambiental. El mínimo está en 25%. ¿No? Aquí está República Dominicana. Tengo aquí, bueno, hay dos encuestas de República Dominicana. La que está aquí abajo le otorga prácticamente la misma importancia a los tres elementos. En algún momento hubo reflexión que era todo más o menos igual, entonces. Pero sí me gustaría preguntarle a la gente de República Dominicana por qué el aspecto socioambiental como madurez en términos de realización de proyectos, realización del estudio de impacto, por ejemplo, sería menos importante que las evaluaciones técnicas o las evaluaciones económicas que se deben ir también avanzando en el proyecto. Dejo la pregunta. ¿Me puede contestar algo, República Dominicana? Ok, bueno, sin más, yo también tiendo a pensar que el promedio es bastante razonable. De hecho los tres pesos son bastante parejos, y si bien la opinión de República Dominicana llegó un poquito más para abajo la importancia de los estudios socioambientales, la dispersión tampoco es tanta, están entre 32 y 34%, prácticamente iguales cuando comparas tres cosas, cuando pones tres cosas sobre la mesa. Veamos cómo estuvo el tema. Bueno, en el criterio socioambiental hay unos subcriterios también. Aquí hay bastante paridad en los subcriterios socioambientales. Había dos tipos de juicio a hacer sobre qué tan avanzado estaba el proyecto en este ámbito. La primera pregunta es si tenía estudios, entendidos como estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Principalmente. Y la existencia o no existencia de una licencia ambiental. Aquí se le está otorgando también con poca dispersión mayor importancia al hecho de que tenga estudios de impacto socioambiental o solamente de ambiental. Y en segundo lugar queda el que tenga licencia ambiental el proyecto. Como no tiene mucha dispersión, yo solo pregunto si están conformes con esto o si no seguimos adelante, porque la dispersión no me lleva a mí a mayor discusión. Recuerden que siempre podemos volver atrás. Yo no tengo prisa, pero esta conversación en particular no es tan... al no tener dispersión, el resultado no muestra mucha productividad, profundizar más allá. Yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Sobre?
es sobre un concepto. Nosotros en El Salvador no entendíamos cuando estábamos punteando, ¿verdad?, qué es la licencia ambiental genérica del gobierno local. ¿Cómo lo entienden ustedes? Sí, la verdad es que salió dentro de la conversación mientras creábamos la propuesta de criterios. Y la licencia ambiental es un permiso que se consigue a nivel de gobiernos locales en algunos casos para poder realizar el proyecto. Y es todo lo que sabemos. En general no ha salido muy puntuada como algo muy importante, porque parece que no es muy habitual. Y de hecho eso me resulta consistente con el hecho de que se le dé más importancia que el proyecto tenga estudios de impacto. O estudio, aquí dice estudio, pero son solo estudios socioambiental, principalmente de impacto ambiental. No sé si quieren agregar algo más sobre ese concepto, Chile, Osvaldo. No, en este caso simplemente aclarar que por licencia ambiental nos referíamos principalmente a si se gestionó algún tipo de trámite administrativo relacionado con digamos, pues permisos ambientales, más allá del estudio socioambiental que entendemos en todos los países es un requisito, sería contar con la licencia. Sí. Eso, y si no le hizo sentido a algún país al considerarlo, no hay problema, porque seguramente no es tan relevante. De hecho, aquí estaba viendo Salvador que le puso 100 y le puso un 80 a la licencia. Está bien, ¿no? Sí, No hay la problema. verdad es que nosotros lo veíamos implícito. Por ejemplo, en esos estudios socioambientales ya van los permisos ambientales, ¿verdad? Dentro de ese estudio, por decirlo así. Entonces, por eso nos quedaba la duda, porque ya estaba implícito, ¿verdad? Pero ya con esto nos queda más claro. Muchas gracias. Sí, y además el resultado general de todos los votantes, digamos, le tendió a dar más peso finalmente al estudio. Así que vamos bien. Y bueno, pasando al otro concepto que es la tercera dimensión, recuerdan, de nuestro ejercicio de priorización, es la financiabilidad. La financiabilidad tiene 4 elementos que son indicadores que van a decir qué tan financiable puede resultar el proyecto, qué tan atractivo puede ser para llevarlo a cabo. Ya estaba la tasa interna de retorno. Hay un indicador que es la efectividad país, que es un indicador que publica The Economist en Infrascope, que es que cualquier inversionista en el mundo va a preguntar cómo está El Salvador y va a abrir ese indicador y va a ver un ranking ahí. Entonces, consideramos que es relevante para despertar o para desalentar, tal vez a veces, a los inversionistas que están mirando desde fuera. Está la elegibilidad privada, que también tiene que ver con lo anterior, pero hay varias preguntas que se hacen ahí, que no las vamos a poner aquí, pero si alguien tiene dudas podemos mirarlas en algún momento, ¿verdad? Y la viabilidad pública, que es cómo se juzga de realizable el proyecto visto desde el punto de vista gubernamental, institucional, de las empresas locales, etc. Empresas públicas. Entonces, los pesos relativos, si fueran todos iguales estos elementos, como son 4, estaríamos en 25. Aquí vemos que hay uno que quedó un poquito atrás del 25, que es la elegibilidad privada, y hay otro que quedó un poquito por arriba del 25, que es la viabilidad pública. En cambio, la TIR y la efectividad que está en ese indicador, que no es manejable por el país en realidad, creo que es un análisis que hace un agente externo, se le dio igual relevancia y quedaron ahí más o menos en el centro. A ver, yo aquí, al que está en el mayor de los valores como promedio, además tiene algunas opiniones que lo llevaron casi al 30% de importancia.
Entonces me gustaría ver esto de la viabilidad pública, a ver si quieren opinar los amigos, en este caso de México. Cuando ustedes asignaron los puntajes en México, pusieron 77, 72, disculpa, 77, 72, 65 y 90, y ahí la viabilidad pública resultó de mayor connotación o de importancia respecto a los otros elementos de financiabilidad. Entonces, si los amigos de México nos pudieran ilustrar solamente por qué le otorgaron el mayor puntaje, que cuando veo sus propios juicios lo llevaron al 30% de importancia, casi en lugar del 26% que era como promedio. ¿Alguien de México que nos quiera opinar? Sí, para nosotros, bueno, actualmente en el país, la opinión pública sobre todos los proyectos de infraestructura es bien importante. Entonces, sí se busca tener esa viabilidad de los proyectos que sean socialmente aceptados para que no tengamos problemas en que al final del día se concreten y que puedan pues, materializarse y ser usados por las personas. Sí, y la consulta razonable, como para ustedes, si lo hicieran solamente interno del país, en estos promedios a ustedes les habría dado casi un 30% de relevancia. La pregunta es si les incomoda que el promedio sea un 26%, que es como lo que tiende a la opinión del resto de los países. No, como región no nos incomoda. Perfecto. Eso. Bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este punto o sobre los anteriores? Porque estaríamos quedándonos con el promedio en todos los casos. Les vuelvo a mostrar cómo se ve la foto del resultado, ¿eh? Por ejemplo, en los criterios de impacto, si ustedes ven esta gráfica de barras que tengo aquí a la derecha, ahí vemos que lo más importante para juzgar si un proyecto es más prioritario que otro, resulta ser la seguridad. En segundo lugar, están casi empatados los aspectos económicos y de resiliencia que aporta el proyecto. En tercer lugar está su cualidad de integración a nivel regional. Y en último lugar está la generación que va a tener el proyecto de externalidades. O sea, si un proyecto tiene muchas externalidades y provoca problemas, el hecho de darle poco puntaje finalmente no debería afectarlo tanto para priorizarlo. Visto este panorama general, ¿hay alguien que quiera decir que le resulta un contrasentido o que deberíamos revisarlo? ¿O estamos bien como estamos hasta ahí? Ya sé que los amigos de Costa Rica querían revisar de nuevo el tema económico, me parece, ¿no? O integración. Sí, señor. Nos gustaría, sin embargo, en este momento, vamos a ver, como estamos en teletrabajo, Diego está ahorita atendiendo otra reunión, no podría ser en este momento hacerlo, o sea, hacer la revisión. No sé si es posible enviar un comunicado con el resultado, si es que se cambia o no. Sí, bueno, como estamos en una democracia online, tenemos que preguntar si alguien se pone. Porque si las personas de Costa Rica cambian su puntuación en integración, voy a hacer un ejemplo del efecto que tendría, por favor no se asusten. Imaginemos que ustedes lo bajan más todavía, y en vez de ponerle 60, le asignan un 40. Y fíjense en el promedio arriba. Voy a poner un 40, que sería una situación extrema. No pasó nada. Ahora imaginemos que a ustedes le otorgan el valor de la mayor relevancia posible. Pongámoslo en 100 ahí. ¿Qué pasa con ese 19 de arriba? Cambió a 20. Sí. O sea, pero cambió a 20 el promedio. Se estrechó la banda, pero antes teníamos 19 y subió a 20. Entonces, yo creo que el efecto neto tal vez no debería afectar mucho a la región, aunque tal vez ustedes podrían estar más conformes revisándolo nuevamente. Yo creo que por mi parte no habría razones para oponerse, a menos que alguien tenga otras razones.
alguno de los participantes que yo no estoy segura de que se vaya a cambiar, solamente vamos a hacer una revisión y digamos que lo puedo discutir con Diego y con Paola ahora, hoy mismo. Sí, y de hecho la idea es tener estos indicadores a nivel regional, pero yo creo personalmente que si un país hace, por ejemplo, un ejercicio individual y no quiere considerar las opiniones de los demás países en un momento dado, debería guiarse con sus propios porcentajes. Sí, claro, claro, es la idea. Vamos a ver, aquí sería revisar desde el punto de vista que lo analizamos en su momento y el que doña Shirley, por ejemplo, me explicó claramente y ver los proyectos como en integración regional, ¿verdad? No local. En todo caso, la respuesta estaríamos enviándola hoy mismo. Sí, sí, a mí me parece bien. De hecho, después de recibir la respuesta de ustedes, podríamos emitir finalmente el resultado, cómo quedó. Aunque yo creo que va a cambiar un poco la foto a nivel local de ustedes, pero a nivel regional, francamente, tienen un efecto como de más o menos un 1%, entonces no debería afectar demasiado el resultado. Así que adelante, yo los espero por lo menos hoy día y mañana también, puede ser. Muchísimas gracias, don Jaime. ¿Verdad? Bueno. Bien, entonces, como el resultado que tenemos hasta ahora a nivel de pesos relativos son los que ustedes tienen ahí para el impacto, que es lo que vamos a usar para priorizar proyectos, para la madurez, aquí está el otro. Lo más importante son los estudios técnicos y financieros, un poquito por atrás quedó el tema ambiental, aunque todos se acercan al 30%, ¿verdad? Y tenemos el aspecto financiero, está mucho más pareja la cosa, y lo único que queda un poquito rezagado, digamos, como peso, es la elegibilidad privada frente a la viabilidad pública. Dicho eso, no sé si ya... lo otro que tengo preparado en esta planilla es que consideramos una cartera de proyectos del Corredor Pacífico, hay como 53, me parece, proyectos en esa cartera. Pero yo lo considero datos preliminares, porque en este momento todavía se están llenando informaciones, se está actualizando, confirmando, etc. Pero me gustaría mostrarles más o menos cómo se ve el resultado de esta maquinaria, al menos con esa primera familia de proyectos en que podríamos llamarlo un experimento. A ver, ¿qué tengo acá? No, estos son los pesos de criterios resultantes de lo que acabamos de ver. Acá están los proyectos. A ver, primero les muestro más o menos lo que tengo aquí. Me imagino que lo ven infinitesimalmente pequeño. Así que déjenme agrandarlo un poquito más, que tampoco le voy a agrandarlo demasiado, si no se pierde de vista todo. A ver, ¿cómo se llama esto, chicos? Está con un... Ya está. Bueno, aquí lo que ustedes ven acá a la izquierda, tengo información de proyectos, de 53 proyectos del Corredor Pacífico. Vemos el número de la intervención, está el país, por ejemplo, allá arriba está Guatemala, pero no significa nada, es un orden de llenado de información nomás. La categoría, que son intervenciones viales, el tipo de intervención, la magnitud, está ahí, tantos kilómetros de extensión, hay una descripción, aparece también el monto de inversión. Y había varios antecedentes, de hecho, para todos los criterios que acabamos de pesar, teníamos alguno que otro antecedente, para la mayoría de ellos, no para todos, pero para la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hace esta maquinaria? Esta maquinaria considera los pesos que tiene cada uno de esos proyectos y le va asignando a cada uno de los proyectos dentro de esta cartera un ranking. Entonces, mira, casualmente dentro de este ranking se ve que el número 1 es, por ejemplo, un proyecto de Guatemala y tiene 75 puntos. Aquí lo que hice fue repartir de 1000 puntos, más o menos. Digo más o menos porque es un valor menor o igual que 1000, dependiendo de la calidad de los datos. Pero aquí se ve, por ejemplo, el proyecto Guatemala de ampliación a 4 carriles, de Coatepeque, inicio de circunvalación Mazatenango, con 235 millones de dólares de inversión, 67 kilómetros, resultó ser el mejor puntuado.
y casualmente sale el puntuado más bajo, que está en el ranking número 53, con 4 puntitos, y también está ahí en Guatemala. Y así, si uno quiere consultar cualquier proyecto, después va a poder saber en qué nivel de ranking internacional por lo menos está, según los criterios que nosotros mismos acabamos de calibrar. Si quiero ver, por ejemplo, bueno, aquí voy a buscar los 10 mayores para que no los tengamos todos a la vista. Hagamos, por ejemplo, 10 superiores. Yo prefiero ver los 15 superiores y ya van a saber por qué. Veamos los 15 superiores. No aparecen ordenados porque eso le pondría un problema adicional a la planilla, por eso la idea es mostrar el ranking aquí al lado. Aquí está. Entonces vemos que el número 1 estaría en Guatemala, el número 2 está en Costa Rica, el número 3 también está en Guatemala, el cuarto lugar está en Guatemala, el quinto lugar está en Nicaragua, y así, el sexto lugar está en Guatemala, séptimo en Guatemala, hay muchos proyectos en Guatemala, el octavo lugar está repartido aquí, pero la información me tiene con ciertas dudas, pero es lo que tenemos hasta ahora. Está en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Cuando se repite el cálculo de puntaje, le asigna del mismo ranking a todos. Y así sucesivamente. Ese es el tipo de resultado que vamos a obtener de todo ello. Si yo quisiera ver, por ejemplo, en el primer lugar, voy a ir un poquito para atrás para ver cómo cada criterio de nuestra puntuación le aporta a ese puntaje. Aquí vemos, por ejemplo, que este primer lugar tiene muy poquita aportación de todos los criterios, excepto el económico. En el criterio económico es donde ese mejor puntuado resultó con mayor aporte. Y ahí está el BAN, ustedes recuerdan, está el empleo. Es por los valores que tiene y es por los pesos relativos que le hemos asignado. Se consideran una cosa de doble entrada, por eso hablamos de matriz de priorización. Si quisiéramos ver los datos que nos llegaron de ese proyecto hasta ahora, lo estoy usando como ejemplo, no quiero realzarlo en la reunión, pero aquí yo veo todos los datos que nos llegaron para cada uno de los subcriterios. Por ejemplo, infraestructura N-1 no aporta, infraestructura capacidad sí aporta, tecnología N-1 no aporta, recursos sistemas no aporta, la inversión se usa el mismo valor, 235 millones, el BAN son 814 millones, la reducción de tiempo en este caso está en horas, dice 1,16 horas de reducción de tiempo, reducción de costos está en dólares, 569 millones de dólares de reducción, crea 9.000 empleos, integración regional tiene el máximo puntaje, en general todo esto tiene el máximo puntaje de integración porque todo califica. En peligrosidad no aporta, en carga no aporta en la seguridad, y en afectaciones no tendría afectaciones, por eso tiene ese 1 ahí. Y en fin, entonces con todo vemos que agregando los distintos elementos que nos aporten de datos, se meten a esta maquinaria, se consideran los pesos que acabamos de calibrar y así se van consiguiendo estos puntajes y que finalmente le terminan de asignar un ranking al proyecto. Eso quería mostrarles hasta ahora. Ay, perdón, Jaime, aquí nada más si me permites un comentario para complementar. Justamente el trabajo que nos encontramos realizando con los países en estos momentos con los consultores Mercedes Sánchez y Juan Pablo Matiz es para, por un lado, determinar el universo de proyectos, ¿no? Los que sean de interés regional, pero además se encuentran como prioritarios para los países y, bueno, aún no se encuentran en un estado de avanzado, digamos, de ejecución, ¿no? Es decir, para formar esta cartera de proyectos potenciales. Y por otro lado, para estos proyectos que se identifiquen, bueno, ahí haremos esa recopilación de los datos que Jaime les acaba de mostrar. Los que ocupamos para este ejercicio concretamente, como mencionaba Jaime, son los resultantes del estudio del Corredor Pacífico
que tuvimos oportunidad de presentar con Geodata Corredor Pacífico en la primera sesión, en la segunda sesión de cafés virtuales de este mes. Me parece que Abel Garache, representante de Nicaragua, levantó la mano. Si gusta, por favor, adelante. Hola a todos. Mi consulta, bueno, es una consulta y también un requerimiento. A manera de consulta, los proyectos planteados para cada uno de los países, en la descripción general de la obra, todos estos proyectos ya deberían de tener estudios, diseño y estudio, ¿verdad? Para que puedan, obviamente, ser intervenidos. Esa es una pregunta, si deben de estar así o solamente se están planteando proyectos que van a entrar a una gestión de estudio y diseño y posteriormente la inversión. Esa es la pregunta. Lo otro es, a manera de solicitud, nosotros recibimos los usuarios para entrar a la plataforma, al observatorio, pero a manera general nosotros como MTI y como se han hecho en todas las pautas para participar en los talleres, tenemos los canales oficiales para poder participar. Entonces, en ese sentido, solicitarle pues, a la dirección del proyecto Mesoamérica que remita la solicitud para poder hacer la validación de todos estos proyectos por medio de los canales oficiales, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que procedamos a la revisión expedita pues, de todos estos proyectos. Muchas gracias, señor Abel, por su comentario. Digamos, en respuesta a su consulta, indicar que, digamos, dentro de la base de proyectos hay proyectos que se encuentran a nivel de perfil. Justo es una de las clasificaciones que estamos pidiendo, o bien si ya se encuentra en alguna etapa de preinversión, es decir, con estudios. Entonces, digamos, en su defecto, si se detectan proyectos muy importantes que incluso no tengan estudios, pues allí se puede evaluar la posibilidad de, bueno, pues proporcionar cooperaciones técnicas o algún tipo de apoyo justamente para desarrollar esos estudios. Más allá de eso, pues sí pretendemos apoyar en la realización de distintos ejercicios, ¿no?, de priorización. Entonces, por supuesto que se puede hacer uno para puros proyectos que tengan ya un nivel un poco más avanzado, ¿no? Que de hecho aquí se encuentra en la matriz de priorización el criterio de madurez. Pero bueno, eso sería en respuesta al comentario y por eso la importancia de este llenado. Le agradecemos. Y por otro lado también indicar que hemos solicitado al proyecto Mesoamérica de que haga llegar efectivamente, en el caso particular de Nicaragua, a través de Relaciones Exteriores, esta solicitud de cita para que podamos avanzar en este sentido. Otra consulta que tenía. Referente a los proyectos que se están planteando, estamos claros que todos estos proyectos han sido de planes que se han formulado, por decir algo, el Plan Nacional de Logística, que fue formulado pues, gracias al apoyo del BID, y otros planes nacionales de transporte que cada país tiene a disposición, donde se han retomado ahora la cartera de proyectos. A manera de país, ya muchos proyectos de los que están planteados, ya pues, nuestro gobierno pues, ha realizado las gestiones correspondientes y ya varios de estos se han llevado a cabo. Dentro de los observatorios en el plano de madurez, posiblemente se encuentren algunos que ya estén ejecutados y según el manual se podrían incorporar tal vez algunas otras necesidades que se tengan dentro del corredor pacífico. Esa sería mi consulta. Exactamente. Justo ese es el objetivo. Bueno, es una muy buena noticia. Sabré que varios de estos proyectos han sido ya ejecutados o concluidos
como indica el manual de transporte. Como indica el manual, se puede justamente ahí indicar ese estatus y añadir efectivamente nuevas inversiones que sean necesarias para que podamos, digamos, redondear la base de datos de proyectos regionales en este sentido. Y con gusto vemos este tema, también lo podemos repasar en cuanto tengamos nuestra sesión y digamos, aclarar estos alcances, pero ese sería el sentido de la respuesta. Muchas gracias. Eso es. Ahora, la maquinaria que estamos presentando depende en buena parte de la calibración de criterios que acabamos de hacer, y una vez que quede eso fijo, se pueden agregar, quitar proyectos nuevos. Es totalmente flexible. Cada vez que agreguemos proyectos, toda esta matriz de cálculo se reactualiza y puede modificar el orden de prioridad. Si un proyecto agrega datos que no tenía antes, me imagino que también va a cambiar su prioridad y así sucesivamente. Y además tenemos las otras dos dimensiones, que no las estoy mostrando aquí porque no teníamos datos solamente, pero una vez que tengamos los datos que vienen por el aplicativo que se está llenando de información en este momento, sí va a tener la data y vamos a tener el trabajo completo. Yo termino hasta aquí la presentación. Yo creo que estamos bastante maduros respecto al tema de los pesos. Vamos a esperar las notas adicionales que quieren hacer el equipo de Costa Rica para emitirles el resultado final. Y eso, yo les agradezco toda la participación y a partir de ahora cedo nuevamente la palabra al equipo de DIR y de la dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Solo una pregunta. ¿Ya se repasaron los criterios de madurez y de financiabilidad? Sí. Sí, los repasamos. Pasamos por aquí. Todo esto ya lo vimos, sí. Perfecto. Entonces, en ese caso, si gustas desmontar la presentación, entiendo Gracias. Entiendo vas a preparar, como en la ocasión pasada, un pequeño resumen, ¿verdad? Yo voy a mandarle un resumen en un PowerPoint para que ustedes vean cómo tengan una reserva de todos los resultados aplicados. A ver. Listo. Voy a conectar mi cámara también y mi micrófono. Entendido. Bueno, pues en ese caso, muchas gracias, Jaime, y muchas gracias también a los países que han participado en esta dinámica. Como podemos ver, bueno, nada más un poco para cerrar la parte del taller. Entre los acuerdos estarían, bueno, que Costa Rica nos haga favor de hacer llegar esta encuesta, digamos, actualizada con el tema que decidan ponderar en términos de integración. Si gustan utilizar el mismo formato que nos hicieron llegar, bueno, se los agradeceríamos. Y por otro lado, también, bueno, les haremos llegar asimismo este resumen y conforme seguiremos buscando la opinión de los países faltantes para que podamos completar el ejercicio y les haremos llegar asimismo cómo quedaría el resultado con esta añadidura. Por otro lado, como se indica en la pantalla, recordar que el próximo miércoles será la sesión relacionada con el Observatorio de Logística y Transporte de Carga, en la que se hará una recapitulación del observatorio, se presentará una evaluación que se encuentra haciendo el banco, digamos, de la sostenibilidad desde el punto de vista del acceso a los datos y su utilidad, así como una dinámica en términos de los indicadores que se pueden emplear en este tipo de observatorios para igualmente máximo provecho por parte de los países. Finalmente,
está por programarse también una sesión del dashboard de cadenas de valor regionales y pues con estos compromisos quisiera cederle la palabra al proyecto Mesoamérica en caso de que haya comentarios o adicionales sobre, ya sea sobre el tema de priorización o sobre estos otros puntos.